Euron, Rusia dice que Europa se va a congelar. Y los memes dicen que Europa dice que está dispuesta a sacrificarse si es en beneficio de Ucrania. No vamos a congelar este invierno si es en beneficio de Ucrania. Y el tío Sam dice: estoy dispuesto a que Europa se congele si es por el bien de Ucrania. Resulta curioso porque 120 millones de rusos se calientarán este invierno con madera sacada de los bosques de las taigas siberianas. Pero no pasa nada, porque como son 160 millones de rusos, que 3/4 de los rusos no tengan calefacción ni acceso a los hidrocarburos, no pasa nada, porque son duros. Son poderosos como Steven Seagal, y como Chuck Norris, y como Bruce Lee, ahí conglomerado todo en una mezcla insondable, como si fuera el T-1000 de Terminator 2. Claro que, evidentemente, todo el mundo sabe que en la taiga siberiana hay más calor tropical, como si fuera, qué sé yo, el Caribe. Es más, seguro que están haciendo ahora mismo el proyecto como Crimen en el Paraíso, pero un crimen en la taiga siberiana, ahí con la guayabera y con el triquini, para todas las actrices y actores. Dejando de lado la broma, pues evidentemente tenemos una situación en donde ahora mismo, Flyaka, en esta localidad, en la zona del Golfo de Copenhague, Gotemburgo, en la zona, en la donde estaba el Nord Stream 1, Nord Stream 2 y petó, por culpa de los rusos, que son los únicos interesados en esta situación. Os jodéis, Alemania, porque antes, claro, habían hecho en el Cáucaso. Pues tenemos esa situación en la que actualmente, en la noche de Fallaka, hay 9-10 grados, 9-10 grados sobre Celsius. Lo cual es curioso porque la semana pasada y la semana anterior estas temperaturas han sido las típicas de una ciudad como La Rioja, capital del vino, como es Haro. En Haro, La Rioja, España, las temperaturas nocturnas han sido de 9-10 grados. Y en Fallaka han sido de 9-10 grados en estas próximas jornadas. Con el día, ciertamente, de 13 grados, lo cual, evidentemente, son como en el caso del Estado español, récord a final de octubre, principios de noviembre, lo cual es absolutamente increíble, porque a veces podemos tener la tentación de pensar que no vamos a necesitar gas para el suministro de nuestras calefacciones, sino vamos a necesitar aire acondicionado para pasar la Navidad, y esto va a ser como Hawái, más o menos, lo cual evidentemente molestará a todos los conspiranoicos que dicen que el cambio climático no existe, a pesar de que seguramente encontrarán una beta divertida diciendo que, claro, el HARP, la OTAN, el Soros, el Bilderberg, el Foro de Davos y todo lo que es Rothschild y todas las familias de estas han puesto su foco en la desestabilización del clima para favorecer a Europa y hacer profundización en la corriente del Golfo para que envíe más calorcito a Europa y digamos que fastidie a Rusia, haciendo innecesaria la forma de consumo de gas ruso. Lo cual evidentemente es un elemento interesante. Interesante, porque, como digo, Europa va a tener unas temperaturas bastante distintas de los últimos inviernos, lo cual es cambio climático que existe, que es una forma de desorden de la situación previa. Incluso globalmente podríamos establecer la idea de que es más doloroso para el planeta que tengamos la no necesidad de hacer acopio de gas en tantas toneladas, porque eso significa a largo plazo una dificultad mayor, a pesar de que sea beneficioso para el conjunto de Europa en este invierno y en el siguiente. ¿Por qué? Es un asunto grave, porque evidentemente esto significa un desequilibrio que acabará agudizándose y que lo acabaremos pagando de otra manera, a pesar de que, como digo, en este momento, esta beneficiosa situación en la que tenemos un calorcito que lo seguimos viviendo, ¿no? Incluso esta semana, localidad de Quecho, tenemos
26, 27, 28 grados. Como si estuviéramos en julio. Da pena, verdaderamente pena, ver esas casetas de las castañeras que eran habituales en ese octubre que ya cogía aroma y calorcito a hogar con la mantita, el brasero y todo aquello. Pues no, ya, es que te suena raro porque parece que estamos en julio en la calle al frisar el fin del día y bueno pues esa forma de olor del castañero, de las castañas pilongas ahí, bueno pues asaditas, pues dices, no, no, no me pega, parece que estoy en verano y aquí tenemos las castañitas propias del otoño y del invierno. Y claro, un choque enorme. Pero parece que la propaganda rusa es insensible a todas estas realidades tangibles y prefieren la propaganda pura y dura. De decir que el winter is coming, como si fuera esto Juego de Tronos, tronos. Bueno, pues evidentemente se van a equivocar. Por muchos motivos. Primero, porque el cambio climático existe y evidentemente van a tener problemas, sobre todo en Siberia, a pesar de que ellos también van a tener temperaturas menos malignas, es decir, más benignas, más... pero ellos, como digo, tienen 120 millones de hogares, personas, el acceso solamente a través de la madera que cogen del bosque, lo cual evidentemente es dificultoso. Es decir, que el único elemento de hidrocarburos que lo utilizan es para la exportación y evidentemente no puedes hacer flop. Ya tenemos un nuevo gasoducto para China y para India. Bueno, igual de dentro de 5 años es posible que pueda suministrar el gas que ahora no vende a Europa, a los chinos, a los indios o a papá pitufo. Si necesitan su invierno allí con los pitufos. Bueno, pues es que da para risa. Es que creen que van a meter el gas a quien les dé la gana y cuando les dé la gana y eso no es posible. Ni siquiera con la varita de Harry Potter. Por lo tanto, los rusos van a ñam ñam todo el gas que no vendan a Europa. Y Europa, que tiene dinero, capitalismo funciona, Putin, capitalism works in Europe, con controles y balances, no con el salvajismo autócrata feudal que tienes ahí en Rusia, que te gusta dando, como si fuera aquello la época posterior a los boyardos, como si fuera aquello la etapa de Iván el Terrible, a pesar de que a ti te gusta más Alejandro III, el último zar antes de Nicolás II. Bueno, pues esa situación tan bonita para Rusia, en la que había hecho el Nord Stream 1, el Nord Stream 2 para atraer el corazón de Alemania, una Alemania que nos iguala a la guerra mundial, a la primera, nos iguala a la segunda guerra mundial, la segunda, por su belicismo, y ahora vamos a pagar las consecuencias de su pacifismo. Pues esa Alemania que creía que atrayendo al capitalismo a Rusia y con la dependencia de los hidrocarburos y todo esto, pero la necesidad de ellos, de las industrias occidentales, el valor añadido europeo, el conocimiento, todo esto, pues digamos que atraería a Rusia a la paz. Error, no ha sido así. No ha sido así hasta el punto de que tenemos esta situación en la que habían planeado el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 para evitar el paso del gas a través de Ucrania y así no tener ninguna dificultad en caso de intentar incorporar Ucrania, lo mismo que habían hecho con Bielorrusia, con Belarus, intentar incorporarlo sin ninguna afectación para el ámbito occidental, que, bueno, pensaban que se iba a quedar tan tranquilo, estar deeply concerned, estar muy preocupados en un comunicado, en una reunión en Bruselas, pero nada más, que ahí se quedaría todo como quedó en agosto del año 2008, cuando los rusos rompieron la tregua olímpica de los Juegos Olímpicos de Verano de Pekín 2008, en la famosa guerra de los 5 días con Georgia por el tema de Abjasia y de Osetia del Sur. Pero no, la situación que fue terrible por la inacción de Europa en el 2008 para con Georgia y en 2014 con Crimea para con Ucrania, a la tercera va la vencida y Europa resurgió de sus cenizas y dijo el 24 de febrero de 2022, basta, aquí hemos parado, hasta aquí la línea, no más allá, vamos a responder. Y se dieron armas, se dio dinero, gordo, corto, pero
con el paso del tiempo, viendo cómo Ucrania se defendía a sí misma, el heroico Zelensky lideraba la contraofensiva desde Kiev, desde que los ejércitos ucranianos supieron avanzar sobre el territorio que habían ocupado los rusos, invasores, agresores, fascistas, hasta el momento actual en el que estamos, a finales de octubre, ya prácticamente con 8 meses cumplidos de la invasión, en donde Rusia no ha obtenido ninguno de sus objetivos, ninguno, y ha sido fracasada. Pero en el ínterin, Europa, Estados Unidos han respondido, cosa que no esperaba, a pesar de que, como digo, lo que creía Rusia al desviar los suministros de hidrocarburos por el mar Báltico era justificar un acceso a Ucrania como si fuera suya, como si fuera un país dependiente, una colonia, sin que se rescindieran los negocios con Alemania y con Europa occidental, y que estos acabarían por calmar a los chihuahuas bálticos, decir, Polonia es un perro que ladra mucho pero no muerde, y entonces tener una situación de, alta intensidad, pero durante un pequeño tiempo, quizá un poco de paripé, teatrillo, pero la cosa no salió como esperaban. Sobre todo porque Europa, como digo, es capitalista. Capitalista, pero del tipo de una mezcla entre el señor Keynes, Hayek y Adam Smith, una combinación de los tres, en donde hay mercado, y el mercado son personas, oferta y demanda, y controles en relación entre lo político y lo económico. Por lo tanto, la cosa funciona, y por lo tanto hay dinero para mantener el elemento alimenticio, a pesar de que pueda haber un coste elevado, más elevado de lo habitual, y para comprar en otros mercados gas para suministrar a Europa. Es más, hace unas semanas ya, el mayor problema no era de suministro para este invierno. Había suministro para hacer un invierno completamente normal hasta febrero o marzo, pero en algunos países, otros no. España, Portugal, Italia, Francia, estos últimos con un poco más dudas, sobre todo Francia, pero estos cuatro fundamentalmente podían llegar, igual que siempre, a febrero o marzo y empezar a recargar los suministros para el siguiente invierno. Si se actuaba, por ejemplo, con Alemania con normalidad, exactamente igual que siempre, corrían el riesgo de que llegaran a cero en febrero o marzo, sobre todo en marzo, teniendo una perspectiva de un invierno igual de crudo que el anterior. Con lo cual, evidentemente, les costaría más el recargar esos suministros cara al invierno de 2023, y no para este de 2022. Por lo tanto, era necesario hacer un ajuste para favorecer la solidaridad. Lo cual es curioso porque, como estamos viendo, la temperatura y el clima ha cambiado bastante. Igual, como digo, no vamos a necesitar gas para suministrarnos calefacción, sino para suministrarnos aire acondicionado. Lo cual es la hostia, pero es la realidad. Es la realidad la que... Cuando un periodista le dicen, está lloviendo, no tiene que poner que está lloviendo o que este es un magufo y me está mintiendo y no está lloviendo. Lo que tiene que hacer es sacar la puñetera cabeza por la ventana y investigar si está lloviendo o no. Que esto a veces es un problema para los medios de comunicación y en general. Porque he visto bastantes veces que cuando redactas algo escueto, bien estructurado, como una nota de prensa, es muy fácil que la cojan en su integridad o ajustada, pero con un trabajo mínimo para el ámbito de la publicación, ya sea en las agencias y luego de las agencias en los medios de comunicación. Luego, ciertamente, es más agresivo, por ejemplo, con Sputnik, con Russia Today, que son agentes de la guerra por parte del Kremlin, por parte del señor Putin.
Pero por otro lado también tenemos esta situación en donde el gas ha sido suministrado pues, también por Estados Unidos, que está al tope de, de exportaciones. Es decir, ya no puede exportar más, por eso no tiene ningún puñetero sentido decir, no, el Nord Stream fue exportado por Estados Unidos para vender más. Pero si ya no puede vender más, Estados Unidos están al tope, ya son exportadores netos, lo cual evidentemente es increíble, pero pues, sobre todo viendo los años 70, 80. Pero, digamos que hay Australia, hay Qatar, hay Israel. Israel puede ser un suministrador, como ya lo viene siendo hace años de Jordania, puede ser suministrador de Europa, ahí estamos todos con Israel, a través de Grecia, a través de Italia, puede ser un suministrador fantástico, una democracia, suministrando a corazón de Europa, igual puede ameritar en un futuro la integración de Israel en la OTAN y en la Unión Europea, lo mismo que amerita la integración de Ucrania en la OTAN y en la Unión Europea, sobre todo, y ante todo porque es su voluntad libre y soberana. Pero es eso, tenemos esta situación, no, en principio nos dicen que vamos a congelarnos, va a ser un invierno durísimo, que nos vamos a morir de frío, y parece que por un lado tenemos esa situación en la que no va a ser así y que tenemos gas suficiente. Y falta algo más. Sí, falta algo más. Falta algo más que a los que hayan llegado hasta aquí creo que les puede interesar bastante, como es el hecho de que hace no tanto la Unión Europea sacaba más gas del que importaba de Rusia, con lo cual no lo necesitaban para nada la Unión Europea. El campo que está enfrente de los Países Bajos ha sido clausurado por cuestiones medioambientalmente dudosas, pero aceptables para ciertos ecologismos. Lo mismo es que impidieron el establecimiento del castor, cosa que con el paso del tiempo se ha visto que era un absoluto crimen el no haberlo llevado a cabo, porque se pagó como si se hubiera hecho, pero no se hizo, lo cual nos hubiera venido bastante bien como comunidad el establecimiento de esta reserva para gas en una zona donde estaba bien alimentalmente estructurado. Podríamos decir que si hoy la gaviota enfrente de Bermeo se tuviera que construir, no se haría. ¿Por qué? Pues formalmente por una situación de ecologistas, pero, y aquí viene la parte importante. Mucha parte de este ecologismo ha sido financiado por los rusos desde la época de la Unión Soviética y se ha investigado a través de la KGB que había movimientos antinucleares financiados por la Unión Soviética en los años 80, en esos movimientos antinucleares pacifistas, ecologistas, para eliminar la competencia nuclear en el espacio energético europeo y así permitir el hidrocarburo a través de el pipeline de la amistad, el gasoducto hidrocarburo de la amistad que se ve en la película Alta Tensión, aquella de Timothy Dalton en 1987 al inicio, en el prólogo. Pues ahí vemos esa intención política que ha sido recogida en el presente de movimientos por China, por Rusia, para compatibilizar su necesidad geoestratégica con una dirección política respecto a lo que pueda y deba ser el futuro energético de Europa, ya sea en el marco de la energía nuclear en los años 80, pero también en el ámbito del gas y la extracción por parte de la Unión Europea de esos hidrocarburos, y también, por el caso de China, a unos ecologismos para no establecer la extracción de tierras raras. Lo cual, evidentemente, no debemos de tentar mucho la ropa a la hora de aceptar según qué argumentos presuntamente ecologistas, presuntamente verdes, que nos limitan en nuestra capacidad de desarrollo como europeos, como occidentales. Y esto, evidentemente, debemos estudiarlo de manera bien profunda, porque no podemos sino descubrir, tenemos que desenmascarar a todos estos que han estado vendiéndonos ciertas ideologías, ciertos dogmatismos que enmascaran una visión geopolítica y geoestratégica de unas potencias extranjeras que nos quieren hacer daño, no indirectamente, sino directamente a través del corte de suministro por
una coacción ideológica y dogmática para poder ellos vendernos sus productos de una manera más en régimen de monopolio. Tenemos que ser inteligentes, tenemos que aprender de nuestros errores de los años 80, el tema nuclear, de los elementos de los campos de gas que podemos volver a producir en un gran número para nuestro propio suministro. Incluir el elemento del fracking como un elemento también a investigar, porque las tecnologías evolucionan y pueden perfeccionarse. Recuerdo anuncio un anuncio de televisión de Venezuela, del canal 8 del Público de Venezolana de Televisión, que decía contra el fracking en Estados Unidos, pero no por un tema ecológico, sino porque eso limitaba la capacidad de Citgo, la empresa subsidiaria de PDVSA, para vender petróleo venezolano en Estados Unidos. Las cosas claritas, cuanto más claras, mejor. Y por lo tanto, nosotros, europeos, debemos de apostar por lo que nos es propio y no cambiar la cesta de los huevos de Rusia, el gas, los hidrocarburos rusos por alguien equivalente en un mismo número. Hay que diversificar el mix energético, hay que construir más centrales nucleares, hay que potenciar evidentemente las energías renovables, entre las cuales también está la nuclear, y ahí está en Cardach, no era como era la localidad esta del sur de Francia, donde está el ITER, que es un elemento del futuro. La fusión dará paso a la fisión nuclear como elemento de la generación de energía, y en ese camino estamos. Por eso, la propaganda rusa de Winter is coming, como si esto fuera el Juego de Tronos y que Europa se va a congelar en invierno y todo eso, es una propaganda, es una filfa, es basura, y debemos de ir en contra de esta filfa, de esta basura y de esta propaganda rusa con todo el argumentario que seamos capaces, como he tratado de hacer yo en este caso. Pero os invito a que, si me he dejado algún argumento, me lo hagáis saber. Y sin más, es que recasco, agur, broat, Betty, helpian.